Hola, bienvenidos a esta sesión. Es la segunda sesión del día, que será sobre voces artificiales. Pero no, las voces artificiales ya no hablan así, ¿verdad? Me he ido muy lejos. Y además tenemos voces muy humanas hoy aquí. Vamos a hablar de la esencia de la radio, vamos a hablar de la voz, ¿no? Durante un siglo la voz ha sido el eje de la radio, ha sido ese instrumento que nos informa, que nos conecta y que nos emociona. Pero desde luego también que tiene un poder terapéutico muy importante que hemos demostrado en algunos de los estudios que hacemos aquí en la Pompeu Fabra, pero sobre todo a partir de la pandemia. Y durante la pandemia ese poder terapéutico de la voz se demuestra cada día y lo escuchamos cada día en la radio. Sin embargo, bueno, tenemos avances, los avances recientes en tecnología de síntesis de voz y aprendizaje automático nos hacen ver que cada día, bueno, pues tenemos voces digitales que, como decía, ya no suenan así, sino que suenan bastante más naturales. Esto nos abre un abanico de posibilidades, pero también hoy en día surgen muchas preguntas, lo hemos visto en la mesa anterior, y también algunas reticencias que todavía hay por ahí. Para explorar estas cuestiones, hoy contamos con un panel de expertos con visiones muy complementarias y también diferentes para tener, insisto, una visión más diversa. Ellos aportarán sus conocimientos y experiencias desde el periodismo, desde la ingeniería de voz, desde la producción de audio y también desde la creación de contenidos digitales. Pero vamos a comenzar escuchando a Toni Esteve, que es periodista, profesor y empresario, porque como él dice, se pueden ser las tres cosas a la vez. Periodista, profesor y empresario. Toni Esteve cuenta con una extensa carrera en medios y tecnología, entre otras muchas actividades. Ha sido corresponsal en televisión española en París y en Roma y director de programas como Línea 900 y Panorama. Actualmente lidera el grupo audiovisual Lavinia, que está especializado en contenidos innovadores también utilizando IA. Y es director de Paréntesis.media, una plataforma que se centra en inteligencia artificial y en formación. Un aplauso para Toni y adelante. Buenos días, Emma, gracias por tus palabras. Y buenos días a toda la sala. Me han pedido que hable de voces sintéticas versus voces humanas. Y la clave está en la palabra latina versus, que significa contra o en contraste. ¿Por qué contra y por qué no con? No empiezo muy bien si ya cuestiono incluso el título de la sesión. Que quede claro que no es Antoni quien lo discute, porque a estas alturas ya se habrán percatado que soy una voz sintética. Creo que habrá tiempo suficiente para debatir de todos estos temas, pero las voces sintéticas también pedimos la palabra, ¿no? Bueno, ya me despido, disculpen la intromisión y continúen con la voz cada vez más arrugada de Antoni. Bueno, gracias por el detalle de lo de arrugada y espero que, digamos, no vuelvan más intromisiones a lo largo de la intervención. A ver, a estas alturas, para nadie, supongo, de la sala es una sorpresa el que hablemos de clonación o que sea... A mí lo que me sigue sorprendiendo, antes hemos tenido una, yo creo, lección magistral por parte de Ana Ormaechea sobre, digamos, las distintas posibilidades que ofrece el uso de la voz sintética y de la combinación entre lo sintético y lo humano, ¿no? Y probablemente no tiene mucho sentido la confrontación de una cosa con otra, y lo que importante es o que sea la sal o que sea la pimienta, pero que mezclemos bien los componentes y pueden funcionar bien. A mí lo que me sorprende de la clonación es que lo que oíamos ahora, que se acerca a mi voz, está hecho con una aplicación gratuita utilizando solo 15 segundos de mi voz y luego sintetizado en menos de 30 segundos. Es decir, que en un minuto podemos hacer toda lo que ahora habéis oído, aparte de redactar el texto, ¿no? Eso significa, no sé si somos conscientes de que con el texto o con la voz de un WhatsApp o con la voz de una llamada telefónica es suficiente para clonar la voz de alguien de una manera que permite hablar de cualquier tema, no solo de las palabras que hemos utilizado.
y probablemente, pues bueno, son preguntas que lanzo al aire porque lo que creo es que lo que hemos iniciado es un viaje a la inteligencia artificial. Es decir, es evidente que hace muchos años, como se decía en la mesa anterior, que hay inteligencia artificial, pero realmente la inauguración formal se produjo el 30 de noviembre del año 2022, es decir, que va a hacer 2 años dentro de una semana o de 2 semanas. 2 años son muy poco. Estamos en el inicio de algo a lo que le estamos pidiendo a veces respuestas, o que la velocidad a la que vemos aparecer nuevas aplicaciones, nuevos servicios, es impresionante, digamos, para quien lo sigue en el día a día. Pero, evidentemente, bueno, es un viaje que no sabemos dónde nos lleva. Es decir, hemos cogido un avión que va muy rápido, pero no sabemos hacia dónde va, ni qué modelos de negocio hay detrás, ni qué posibilidades o de qué forma. Lo que sí es cierto, como ha pasado en otras épocas, que pues, bueno, la imagen humana era propia de los humanos y se inventó la fotografía y luego el vídeo y robó esa imagen, pues, y de la misma forma que se ha copiado el texto durante la historia o que ha habido falsificadores de cuadros, pues ahora copiar la voz va a ser muy fácil y hay que acostumbrarse a la misma forma que va a pasar con el vídeo. Lo que querría o me preocupa es que en algún momento, yo por ejemplo estuve en la entrega de los premios Ondas hace 2 días, el 50% de los premiados en sus intervenciones hicieron referencia a la inteligencia artificial. Todas las referencias eran defensivas, eran referencias, es decir, salvemos la participación humana, participemos. Es decir, la inteligencia artificial, yo he defendido en muchos lugares, no existe. Es decir, lo que hay es una inteligencia humana aumentada, pero todas las decisiones las toman hasta ahora humanas. Si algún día hay inteligencia artificial, probablemente será preocupante, pero ese momento no ha llegado y creo que ni se le espera. Pero hemos visto muchas películas y parece que alguien, es decir, como se decía antes, de la misma forma que el audio se puede utilizar con buenas o malas finalidades, pues el conjunto de la inteligencia artificial también, pero es la electricidad, la inteligencia artificial es la electricidad de las próximas décadas. Y por tanto, pues bueno, permitidme que hoy me lo tome probablemente de una forma, es decir, si estuviéramos haciendo un cuadro, yo diría impresionista. No pretendo desvalorar mucho las cosas que vamos a escuchar o ver, sino simplemente describirlas y decir, pues bueno, esto es posible, esto permite creativamente hacer muchas cosas nuevas, ¿no? Y probablemente pues no ponerme cenizo ya el primer día y decir, pues bueno, que evidentemente que está la ética, pero en todas las actividades humanas, no solo en la inteligencia artificial. Solo faltaría que no aplicáramos criterios éticos, solo faltaría que no se respetaran unas normativas. Pero yo siempre comento que cada año hay 1,5 millones de muertos en las carreteras y no prohibimos el tráfico. Y no creo que se haya dado tal número de muertos por inteligencia artificial. Y parece que tomemos medidas más drásticas que las que tomamos con relación al tráfico, que realmente sí que es un problema acuciante. Pero bueno, yo decía que quería tomar un tono distinto y, en primer lugar, lo que querría es hacer un homenaje a Radio Barcelona, a la primera emisora y a su primera presentadora, María Sabater. María Sabater fue una persona de la que se conservan muy pocas fotos y algunas, pues bueno, discutidas si era en un momento u otro en que se tomaron, si fue la primera emisión. Tenemos esta fotografía, que es la que se ha repetido más, que hemos encontrado en los archivos más recónditos de la inteligencia artificial, elementos que nos permiten introducir algo que los historiadores todavía no conocen, que vamos a ver a continuación. A ver si escuchamos su voz, que es su... La estación radiodifusora
AJ1 de Emisiones Radio Barcelona. Oyentes del siglo XXI. Soy María Sabater. Gracias a la tecnología estoy aquí con vosotros. Nosotros fuimos pioneros en Radio Barcelona sin saberlo. Ahora os toca a vosotros. Bueno, pues eso. Ahora nos toca a todos, nos toca saber cómo utilizamos las herramientas de hoy. Probablemente cuando empezaron en las emisiones de Radio Barcelona no sabían qué modelo de negocio tenía la radio. Probablemente en aquel momento no sabían cómo evolucionaría la tecnología. Lo único que queda de aquella tecnología son los micrófonos. Todavía no hemos descubierto ningún sistema que sustituya a los micrófonos, a menos de que utilicemos la inteligencia artificial, que ya empieza a cambiar esa utilización. Cuando hablamos del audio o de la creación de audio, siempre hablamos de voz, pero el audio no es solo voz, es también música, o también la voz no es solo voz hablada, o la radio no es solo radio que hable de noticias, la radio es entretenimiento, la radio es música en muchos de sus momentos. Y sigue el homenaje a Radio Barcelona. Hemos buscado una banda musical de 1924 para que nos cante un himno a la primera emisora de radio. A ver si podemos escucharlo. AJ1, Radio Barcelona, la primera voz que abrazó nuestra tierra. Hace un siglo que la radio nos unió, voces amigas llenando cada rincón. Desde las ondas hasta el alma entera, la radio nos abre puertas a nuevas esferas. 100 años de radio, canciones y leyendas, noticias, melodías que el tiempo no desvela. La radio es compañera, siempre inspirando, nos habla en silencio, nuevos horizontes trazando. De las válvulas al pulso digital, voces que iluminan nuestro viaje astral. La radio es sencilla pero esencial, une voces conectadas en un eco global. Bueno, sigue, digamos, si alguien tiene interés, en realidad conseguir eso ha sido 15 segundos de pedirle primero a Gemini, luego lo que nos dio Gemini le pedimos a ChatGPT que lo corrigiera, y con esos versos y estribillos lo que se hizo es pasarlo a Suno, otro programa de música. Probamos con Udio, pero no quedaba como queríamos, pero para eso hicimos muchas pruebas. Pero si hubiéramos ido al grano, en 1 minuto y medio hubiéramos tenido esta canción que no canta nadie. Es decir, le hemos llamado la Liverpool Big Band, que es quien ha hecho esa música, pero ya digo, en el mismo proceso hicimos 10 o 12 canciones sobre el mismo tema y en distintos idiomas. Por tanto, pues bueno, es decir, abre posibilidades la música de estas formas, crea retos, crea incógnitas respecto, pues valoremos. Si nuestra defensa de lo sintético o de lo humano frente a lo artificial es los matices, la calidad, el que exprese sentimientos, no os preocupéis que esto lo hará la artificial dentro de muy poco. Si no lo hacen algunos ya sistemas de voz por parte de algunas empresas como Google o en el caso de OpenAI, es porque hay limitaciones por parte de la Unión Europea que les obligan a restringir algunas expresión de voces excesivamente con demasiados matices, pero ya tecnológicamente prácticamente están superadas las cosas, ¿no? Una de las cosas que hace la inteligencia artificial es hacer dibujos, pero lo que no hace, pero no sabe escribir. Es decir, aquí yo le conté como forma de explicar
que los hábitos de consumo están variando, cuáles son mis hábitos que han cambiado totalmente respecto a hace unos años. Y me hizo este dibujo en el que, ya digo, cuesta leer nada, pero que los dibujitos, es decir, yo, mis primeras acciones cuando me levanto, es decir, pues muchos días, me despierta la música que he programado en el Alexa la noche anterior. Llego al baño para afeitarme pidiéndole a Google Home que me busque las últimas noticias de la cadena SER, que acostumbra a ser el informativo de las 6 de Àngels Barceló. Cuando he oído las noticias, le pido, mientras me ducho, que pasar por RAC1 y por Catalunya Radio. Cuando desayuno, como soy un afrancesado penitente, pues leo un resumen del diario Le Monde que me permite seleccionar aquellos artículos en los que quiero profundizar, que me los ofrece con voz, y que mi primer paseo matinal para intentar acumular pasos, pues mi primer paseo pues lo hago con los auriculares y escuchando esos artículos del diario Le Monde. Los auriculares se han convertido en una pieza fundamental para mí en el barrio en el que me muevo, que es el Poblenou de Barcelona, donde abundan los estudiantes y el público extranjero, pero residente. Los auriculares son la pieza fundamental de más del 50% de las personas que me encuentro, con las que tropiezo. Me tropiezo porque, por ejemplo, tengo este dedo a la virulé, que diría alguien, ya irrecuperable, porque ya he decidido no ponerme los dos auriculares cuando voy por la calle, porque he tenido 2 caídas por exceso de concentración en lo que estoy escuchando y, por tanto, no dándome cuenta de que hay bordillos y que en algún momento pues, voy a tener el triste final de Antoni Gaudí. Ahora que nos han ampliado el tranvía. Bueno, mis hábitos a lo largo del día, cuando cojo el coche, lo dedico a escuchar a los monos estocásticos, el podcast, me dedico a escuchar y buscar la unidad de vigilancia del gran Isaías. En la SER es recuperar a toda radio, es recuperar programas de distintas cadenas, pero mi consumo ya no es lineal, o es muy pocas veces lineal, a menos de que coincida en informativo. A lo largo del día, mi consumo de radio ha variado totalmente. Probablemente yo sea un bicho raro, pero empieza a haber bastantes bichos raros. Empieza a haber muchos consumos de audio de formas muy diferentes. Creo que estamos viendo, aquí hemos visto de alguna forma que está variando la interficie de relación. Yo también he utilizado a veces la expresión de decir nuestra interficie de relación con la inteligencia artificial, pero con la comunicación. Es decir, cuando entremos en un ordenador, cuando abramos el televisor, cuando nos adaptemos, es el que tendríamos o nos encontraríamos cuando vamos a una ferretería. ¿Qué es lo que quiere usted? Es decir, en la ferretería nos preguntan, es decir, no nos servimos nosotros normalmente, sino que nos preguntan. La interficie, yo creo que un ordenador no será nada más que un micrófono, un teclado, un dibujito de un teclado, y escoja la forma en la que prefiere, o un tercer botón, sorpréndame. Con esas 3 variables, tanto el televisor como el ordenador, como cualquier dispositivo de sonido, yo creo que nos vamos a empezar a relacionar y a hablar. Yo he invitado que nos acompañara, y voy a hacer algo que me han recomendado que no hiciera, porque el directo tiene mucho riesgo, ¿no? Yo tengo una colaboradora que se llama María, que como todavía no teníamos
la aplicación de Google en el teléfono que tenemos desde esta semana. Probablemente las utilizaremos y veremos qué posibilidades tiene. De momento trabajo con María, que es de ChatGPT. Y vamos a ver si está dispuesta a hacernos caso, porque ya digo, me han advertido que el directo es muy arriesgado para estas cosas. Hola, María. Hola, Toni. Com va tot pel Congrés? Bueno, hay mucha gente, preferiría que habláramos en español y el Congreso yo creo que va bien, pero como ya te he comentado antes, querría si me puedes dar los titulares de las principales noticias o de los hechos más relevantes para hoy. Claro que sí. Aquí van algunos titulares para hoy. La falta de dimisiones en el gobierno de Valencia por la gestión de las inundaciones. Los recientes nombramientos de Donald Trump y las reacciones que están generando. Los bombardeos de Israel sobre Gaza, Líbano y Siria. Y la celebración del clásico entre Barcelona y Real Madrid. También mencionar que en Barcelona la temperatura es agradable y se recomienda observar la luna llena. ¿Qué te parece? ¿Algo más que quieras añadir? Sí, cuando hablas del conflicto entre Israel y los palestinos, nunca he entendido la diferencia entre Hamas y Hezbollah. ¿Cuál es? ¿Qué me puedes explicar de eso? Hamas y Hezbollah son dos organizaciones diferentes, aunque ambas están involucradas en el conflicto con Israel. Hamas es un grupo palestino que controla la Franja de Gaza y es conocido por su oposición a la existencia de Israel. Por otro lado, Hezbollah es un grupo libanés con una fuerte influencia en el sur del Líbano. Aunque ambos tienen... De acuerdo, ya me queda claro. Con eso me queda claro. Únicamente querría que les contaras a los congresistas que están aquí o a las personas que participan, ¿por qué te llamo María? Por supuesto. Toni me llama María en honor a María Sabater, que fue la primera locutora de radio en España cuando se creó Radio Barcelona. Es un bonito homenaje a una pionera de la radio. ¿Qué te parece? Pues me parece muy bien. Si quieres saludar... Un saludo a todos los asistentes. Espero que estén disfrutando del Congreso y que esta experiencia les resulte enriquecedora. Un placer estar con ustedes. ¿Algo más que quieras añadir? No, pues eso es todo. Gracias. Bueno, pues el directo ha funcionado. Les hubiera contado otras cosas, pero yo creo que algunas ya se han contado en la mesa anterior. Por ejemplo, se ha hablado del notebook LM, muy recomendable que lo probéis. Yo lo probé con el documento que ayer se presentó sobre el tema de la radio, el libro presentado por el CAC sobre la radio en el año 2030 o hasta el año 2030. Y como verán, hizo un resumen de 22 minutos que vamos a obviar. Hey, everyone. Que podíamos haber hecho, pero informar de que hay una aplicación también de Google, que es Illuminate, que ya va un paso más allá, que a partir de documentos que le añadamos, podemos escoger las voces que van a servir para hacer el podcast automático, pero la semana próxima es probable que haya otra cosa y por tanto no vamos a resistir el ritmo. En ese sentido, si avanzamos, a ver, un segundo, porque me salto una parte que ya se ha dicho en la sesión anterior, pero las interfaces van evolucionando, cambiará la tecnología, pero las posibilidades creativas, las posibilidades informativas nos llevan a una radio cada vez más personalizada, más interactiva, con una combinación de voces sintéticas con voces humanas y unas posibilidades que hasta ahora no nos daban estos medios y por tanto yo creo que hay que verlo en esta perspectiva. Para ir terminando, que me está mirando Emma mal,
Otro homenaje que queríamos hacer, ahora os voy a pedir un ejercicio que por un momento cerréis los ojos, ya sé que igual cerréis los ojos e intentéis detectar si conocéis las voces que os están hablando. ¿Hola? Hola, ¿se me oye? ¿Me escucha alguien? Hola, Iñaki, sí te escucho. Pero espera un momento. Esta voz me suena. Sí, así es. Soy la voz de Constantino Romero y tú debes ser la voz de Iñaki Gabilondo. Tal cual, no me lo puedo creer. Esto es fruto de la inteligencia artificial. Con apenas unos minutos tuyos o míos pueden generar una voz casi como la nuestra. Ver para creer. Pero a ti te han pedido permiso, porque a mí no. No han pedido permiso a nadie. Supongo que quieren llamar la atención sobre el tema de los derechos. Claro, los derechos de voz, eso sí que no lo vi venir. Pero vaya, habrá que hablar de todo lo que se puede y se debe hacer con inteligencia artificial. Y sin ahorrarnos las preguntas incómodas, porque esto va rapidísimo. Ya ves. Además, que nos pueden hacer en cualquier idioma. ¿Me has escuchado alguna vez hablar en inglés? Hombre, pues no. Pues escucha porque lo vas a flipar todo. This is me speaking English in a perfect accent. It sounds like I'm from a little town in Iowa, right? Artificial intelligence is certainly wonderful. Impresionante. ¿Y yo también puedo hablar inglés? El idioma que quieras, francés, japonés, italiano, ya verás, prueba. Déjame probar. Eh bien, c'est vrai, je peux parler français. Et que ça sonne bien. Écoute, garçon, mets-moi un café au lait et un croissant, s'il vous plaît. ¿Lo ves? Ni tan mal, oye. A ver en italiano. Ora mi mangerei un piatto di spaghetti con 1 chilo di parmigiano. Si es que podemos hacer muchas cosas con IA, con lo rápido que van estas herramientas, tenemos que prepararnos todos. Pues tienes razón. Oye, antes de acabar, ya sé que te han pedido que lo digas muchas veces, pero no podrías decir eso, ya sabes, lo de... Sí, ya sé. A ver, yo soy tu padre. Pues me gustaba más el original, pero gracias. He hecho lo que he podido, pero Constantino solo hay uno. Ni que lo digas. Bueno, pues hasta aquí. Todo esto tiene muchas posibilidades. La valoración, yo diría que vamos bien. Vamos bien. Y por tanto, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a Toni por este magnífico recorrido por esos 100 años de radio, pero al mismo tiempo, sobre todo, con la inteligencia artificial. Vamos a abrir el viaje a esa inteligencia artificial que nos decía Toni. Voy a hacerlo con Nieves Ábalos, que es ingeniera informática y cofundadora de Monoceros Lab. Monoceros Lab es un estudio de innovación donde lo que hacen es crear sistemas de IA conversacional y voces digitales personalizadas en español, pero también en lenguas cooficiales, como por ejemplo el catalán. Y lidera desde 2019 Women in Voice Spain y ha creado Izar, que es la primera voz sintética en andaluz. Hola Nieves, Hola. Buenos días. En Monoceros Lab habéis desarrollado Izar. ¿Qué papel tiene la diversidad en las voces artificiales? Pues la verdad es que, en Monoceros Lab, como bien decía, trabajamos con estas voces sintéticas. Empezamos en 2020, incluso antes de ese boom de la IA generativa. Y por contextualizar un poco también todo lo que estábamos comentando, la tecnología está evolucionando tanto y tan rápido que eso impacta mucho en las capacidades y en las expectativas. Comentaros que nosotros prácticamente tenemos tecnología propia de síntesis de voz y prácticamente desde ese 2021 que ya empezábamos a desarrollar nuestros propios modelos en español, porque entendíamos que la tecnología siempre va un poco por detrás del español y necesitábamos posicionarla también ahí, pues hemos evolucionado nuestra propia tecnología 5 o 6 veces y a lo mismo me estoy quedando corta, porque avanza todo tan rápido, en cuestión de meses. Estos avances se ven ya a nivel consumidor, porque hay otras herramientas, hay otras plataformas en las que podemos, pues como ya hemos visto, generar esas voces sintéticas y las expectativas que empezamos como usuarios y consumidores a tener sobre esos resultados, pues se van elevando, ¿no? Esto es un reto interesante y esto también impacta con lo de la diversidad que decías, ¿no? Para entrenar estos modelos no se nos puede olvidar, para tener estas herramientas necesitamos muchos datos. Esa tecnología que ha ido avanzando mucho, al principio pues creábamos modelos como más pequeñitos, digamos, y por eso quizás los resultados pues no eran tan naturales. Pero ahora, para que con esa muestra de 10 segundos de audio podamos tener una voz natural, pues esas empresas han tenido que crear un modelo enorme con 20.000 millones de voces diferentes y de personas diferentes.
eso me lleva, como te decía, a la diversidad. En el español parece que todo está dentro de ese mismo paraguas. Por eso los resultados muchas veces es que tenemos una variante, una mezcla de acentos y muchas veces nosotros no estamos contentos con el resultado. Por eso posicionarnos nosotros para poder tener herramientas que realmente entiendan esa diversidad. Por supuesto necesitamos datos, pero en ello estamos. Y que podamos crear también pues, soluciones mucho más centradas en nuestra cultura, ¿no? Muy bien, pues os presento ahora a Pablo Gómez. Pablo es Product Owner en AudioStack. Es una plataforma de audio mediante inteligencia artificial y aquí se enfoca sobre todo en la integración de tecnología y creatividad para optimizar la producción de audio. Desde tu rol en AudioStack, Pablo, y buenos días primero, ¿qué ventajas ofrece esa producción de audio impulsada por la inteligencia artificial frente a la producción tradicional? Sí, desde AudioStack lo que siempre queremos hacer es cómo podemos ayudar a las personas que trabajan en una organización como podría ser Prisa o cualquier otra, a ayudar e impulsar el trabajo que hacen en su día a día. Y solo por poner un par de ejemplos y no alargarme mucho, por ejemplo, muchos de nuestros clientes usan nuestras herramientas en sus equipos comerciales y de ventas, ya que suele ser el caso en que estas personas no tienen muchos conocimientos de producción de audio y con nuestras herramientas, con un par de clics y un poco de descripción, pueden generar una cuña desde prácticamente cero. Entonces, la música, la voz, todo automáticamente es masterizado y se hace el mix. Entonces, tienen una cuña que pueden presentar a un cliente y al final esto lo que hace es agilizar mucho más este proceso de venta porque involucras al cliente, los ciclos de iteración son mucho más cortos y se genera un poco este aspecto colaborativo que sin duda va a dificultar mucho que el acuerdo o la venta no llegue a buen puerto. Entonces, esto sería un ejemplo y si me permites pongo otro que igual a mí me queda más de cerca porque mi bagaje siempre ha sido creativo, ya sea en la producción de audio, vídeo o ambas. Y a mí lo que me fascina, y creo que queda muy claro con todos los ejemplos que ha puesto Antoni, es las ideas o cómo te pueden inspirar estas tecnologías para llevar a cabo ideas que igual antes eran muy complicadas. Entonces, por poner un ejemplo, que si hay aquí personas involucradas en la producción como tal de audio, igual, digamos, quieres hacer un anuncio con 4 voces distintas porque es un concepto y necesitas una voz masculina, femenina, una señora mayor y un niño. Entonces, cualquiera aquí involucrado en este proceso sabe que es un buen percal logístico llevar a cabo eso. Y es una idea que sin estas tecnologías igual no llevas a cabo y la dejas ahí. Pero en cambio ahora, mira, puedo coger 2 voces que sí que tengo acceso, 2 actores de voz, y utilizar inteligencia artificial para complementar ese anuncio. Y con este punto a lo que quiero llegar y un poco transmitir a la audiencia, y creo que ha quedado claro entre los puntos de Antoni y de Ana, es que un poco en este debate a veces parece ser que es entre humanos e inteligencia artificial es como binario, ¿no? O monocromo de blanco y negro, pero hay tantas posibilidades de combinar como ambas tecnologías que realmente, también refiriéndome un poco a lo que decía Gabilondo el primer día de cómo la radio se aguanta un guante a las circunstancias y todo, creo que lo mismo pasa con sus gentes y la gente que trabaja dentro y la tecnología que usan. Gracias, Pablo. Bueno, nuestra tercera invitada es Olaya Novoa. Hola, Olaya. Olaya es periodista especializada en desarrollo de productos digitales y es la actual responsable de voz y Smart Speakers en Prisa Media, con formación en New York y experiencia en medios como The Wall Street Journal o El Mundo, por ejemplo. Lidera proyectos de IA en audio como Victoria, la voz del fútbol, ¿no? ¿Cómo es esa Victoria, la voz del fútbol? ¿Cómo integráis esa parte emocional de la que se ha hablado y de la que hablaremos después también con la voz artificial? Hola, muchas gracias por invitarnos a estar aquí. Victoria es una señora mayor porque empezamos a trabajar en ella con Monoceros Labs hace 3 años, que sabéis que 3 años en el mundo de la IA es un mundo, la prehistoria. Y yo creo que aquí también hay que romper una lanza por Prisa Media y por la cadena SER, porque hace 3 años estábamos ya explorando este mundo de las voces, que además, lógicamente, en un entorno como es la radio, puede ser retador y también puede haber cierto resquemor. Fue un trabajo
muy interesante porque además Victoria no es una clonación, que es lo que estamos viendo ahora. Victoria es una voz que diseñamos con el equipo de Carrusel Deportivo. Esto creo que es muy, muy importante porque una parte esencial de todo este proceso es que los periodistas aprendan a trabajar con la IA y sepan qué es lo que pueden hacer con ella y que la vean pues, como una herramienta y no como un enemigo. El proceso fue realmente fascinante y diseñamos una voz precisamente para hablar de deportes, ¿no? Y te sientes un poco Dios, ¿no? Yo quiero que sea mujer, quiero que tenga esta edad, quiero... nos costó mucho trabajo porque ha evolucionado muchísimo la tecnología y es verdad que han evolucionado muchísimo las voces, lo hemos visto a lo largo de la mañana. Hay realmente una capacidad de transmitir emociones que cada día y siempre imitando a los humanos es más patente y nos permite llegar a lugares más lejanos. Y yo comprendo que esto también, y ya termino, genere cierta inquietud, porque el lenguaje es lo que nos define como especie, lo que nos separa de otros animales, es algo que está muy dentro de nosotros y que nos permite ser quienes hemos sido. Y la narración, el contar historias, es lo que da forma a nuestra sociedad. Y ver cómo las máquinas pueden empezar a ocupar esas posiciones, pues es normal que nos genere pues, resquemor y yo creo que es muy visceral, ¿no? Pero bueno, no vamos a poder cerrarle la puerta, entonces mejor conozcámoslo y ver cómo lo podemos llevar a nuestro terreno, que además, como decía alguien también en la mesa anterior, los que tomamos decisiones somos los humanos, la IA no hace nada. Desde luego. Bueno, aprendamos a trabajar con ello, en este caso. Os presento a nuestra cuarta invitada, es Juliana Rueda. Ella es ingeniera de sonido y fundadora de Mute Books, que es una productora de audiolibros premium con más de 1000 títulos para editoriales como Penguin Random House Planeta y Anagrama. Con más de 10.000 horas de audio producidas, en 2020 desarrolló Ears, que es una solución en la nube para optimizar la producción de audio. Juliana, buenos días. Hola, buenos días. ¿Cómo integras esa voz artificial dentro de la narrativa? Porque no es lo mismo un mensaje corto, como Alexa nos puede dar unos titulares, etcétera, etcétera, que escuchar un audiolibro. A ver, aquí yo soy la rara del panel, porque yo todavía sigo trabajando 100% con voz humana, porque ha sido lo... Uy, me fui. Ahora ya. Sí. Un poco lo que nos ha posicionado como marca de calidad. ¿Por qué? Porque, y como dijo Ana, la importancia de no volvernos locos, hay todavía una gran importancia de esa conexión humana, de la forma como contamos y conectamos la historia. Un libro es una posibilidad infinita de transiciones emocionales y ahí todavía la voz humana como tal tiene mucha más versatilidad a la hora de transmitir y queremos llegar a más audiencias y todo, que me permite la voz artificial. Producir audiolibros es costoso y hay un gran catálogo de fondo que es inviable que se produzca. Entonces es una oportunidad fabulosa para poder difundir cultura a través del libro en otro formato que me va a permitir llegar a más audiencia, invitar a más lectores, llegar a esos lectores que por tiempo, por dificultad, porque no les gusta, se acerquen a un entretenimiento cultural. Entonces la IA viene en un momento muy importante de abrir la posibilidad de catálogo, pero esta soy yo, ¿no? ¿Sí? Hola. Vale. Entonces me abre esa posibilidad, pero mi miedo ahora mismo, y el miedo yo creo que de mi sector, de los actores de voz sobre todo, es cómo se va a regularizar todo esto, cómo se va a regularizar el copyright de sus voces, cómo se les va a proteger, cómo la audiencia va a tener la claridad de saber si está consumiendo un título de voz sintética al 100%, una réplica, esa réplica tiene la autorización del actor para usarse, o una voz humana, o sea, que haya mucha transparencia a la hora de llevar esto. Ya me... Yo que soy de audio, estoy en un momento de toque, ahora mismo. Pero no pasa nada, me voy a relajar. Respira. Sí.
Gracias. Chistoso porque es un panel de audio y mira todos los morphis al ataque. Emma. También, si no, ya estamos. Bueno, una vez que tenemos, que conocemos a nuestros invitados, yo creo que podemos abrir el debate con una pregunta que ahora mismo todos los locutores están haciendo. Me gustaría, por favor, abrir el debate al público también, así que si hay cualquier tipo de pregunta, los micros están preparados ya también, pueden intervenir sin problema, así que podéis ir pensando en alguna pregunta. A mí me gustaría iniciar el debate con la mayor preocupación que hay ahora mismo entre los locutores en España y en el mundo, evidentemente. Ellos están viendo ya una bajada en el volumen de su negocio y están muy preocupados por el tema. Hemos tenido ayer a Àngels Barceló aquí, Javier del Pino hoy. ¿Nos podemos imaginar un futuro en la radio? Me voy a ir a la radio de momento, donde nos encontremos simplemente con estas voces artificiales o, como decía Pablo, vamos a tener un mundo complementario, es decir, no es una cosa o la otra. ¿Quién quiere comenzar? Pablo, por alusiones, por ejemplo. Sí, seguro. Sí, como bien estás diciendo, creo que no es una cuestión de blanco o negro. Obviamente las voces van a mejor, ¿no? Siempre. Pero yo creo que hay un punto, al menos desde mi experiencia, que no pueden llegar a nivel de la variabilidad que te pueden ofrecer. Y creo que siempre habrá mercado, digamos, o cuando necesitas ese contenido de alta gama que realmente ha de transmitir emoción, o cuando estás haciendo una retransmisión en directo, creo que ese componente humano es necesario y siempre va a estar ahí. Y no se va a ir a ningún lado. Sí que es verdad que es posible que las barreras de entrada a este mundo bajen, porque ahora hay otras herramientas en las que tú puedes, con tu propia voz, transformar. Yo, como Pablo, me grabo mi voz y lo paso a una voz femenina o a una voz de niño. Entonces sí que las barreras de entrada van a bajar, pero yo creo que a su vez esto lo que va a hacer es que más gente esté interesada en utilizar audio como formato. Entonces, de alguna manera, bajando estas barreras de entrada, más pequeñas empresas, más freelancers, todo el mundo estará más interesado en entrar en este mundo. Entonces, como de alguna manera se compensará un poco todo. Nieves. Yo, por continuar, quiero dejar dos ideas sobre la mesa. La primera es entender dónde la voz sintética aporta valor en toda la producción, ¿no? Aporta valor a escalar contenido, a hacerlo personalizado, a generar contenido de última hora, que al poco tiempo puede pasar, contenido que no se genera ni se va a generar con una voz humana porque no tiene ningún tipo de sentido, ¿no? Ahí es donde podríamos plantearnos si puede aportar valor a nuestra audiencia, sobre todo, ese contenido generado sintéticamente. También querría dejar sobre la mesa el hecho de que la voz es algo personal, aparte de un dato personal, y creo que tendríamos que pensar que el control de esa voz sintética debería ser de la propia persona, ¿no? Aquí, pensando en locutores, nosotros llevamos desde que empezamos con esto hablando con locutores y siempre hemos abogado porque sea una herramienta para ellos que les pueda ayudar en proyectos en los que quizás no les aporta tanto o no quieren hacer simplemente ese activo propio, su voz réplica, ¿no? Incluso para momentos en los que no quieren o no pueden porque pierdan la voz. Mientras que en otras situaciones ellos podemos aportar cada uno de nosotros ese valor en el resto de situaciones, ¿no? Entonces me posiciono con Pablo en que esto no es blanco o negro, que esto es una escala. Tenemos que ver dónde aportamos más valor, intentar hacer las cosas de manera ética. Vuelvo también a lo del control, ¿no? Efectivamente, cualquier persona va a poder hacer este tipo de voces sintéticas en breve. No hay nada de barrera, ¿no? La importancia está en el cómo y en el por qué, ¿no? Eso es lo que realmente nos va a diferenciar y lo que va a hacer que podamos seguir aportando valor. Desde luego. ¿Quieres? Sí, bueno, yo creo que... No, tampoco. ¿Tampoco? Dale. Estáis discriminando. Sí. No. Sí, no. Vale, a ver. Sí. No. Ahora sí. Bueno, pero me veis bien, ¿verdad? Porque yo proyecto bien la no hay problema. No me dejaré amedrentar. No, yo lo que creo es que
Àngels Barceló es una voz, pero es muchísimo más que una voz. O sea, tú no te crees Àngels Barceló porque tenga una voz bonita o porque la hayas escuchado cuando eras pequeño. Tú te la crees porque Àngels Barceló es una señora periodistaza que nos ha narrado. Quien dice Àngels dice Carras, dice cualquier. Es que yo creo que ya, ¿no? Sí, Es ¿no? la grabación, sí. No es solo una voz, la voz es importante, pero lo que tenemos es un profesional que nos narra nuestro día a día, que nos ayuda a construir nuestra historia. Y esto, de momento que yo sepa, no lo pueden hacer las máquinas. Y nos puede ayudar, y a lo mejor Àngels podría decidir clonar su voz, y a lo mejor podría ser bonito para, si ella lo decide, que ahí es donde yo creo que es muy importante, ¿no? Tener el control de las herramientas y el control de lo que se quiere hacer con ellas y para qué se quieren utilizar. Pues a lo mejor para, pues efectivamente, yo es que de verdad, en el caso de los grandes locutores y personalidades, pues a lo mejor te sirve porque quieras generar un contenido, pero realmente yo creo que lo que te cuenta es la persona y el profesional. En otros casos, como pueden ser pues locutores o narradores, pues efectivamente pienso, o en casos pues, como la publicidad y demás, que te pueda servir para hacer pues drafts, ¿no? Borradores que aceleren los procesos. Efectivamente, podría tener su sentido, pero siempre desde el control del propietario de la voz. Yo entiendo que la reacción inicial a cualquier cambio en este campo o en cualquiera es el no. Esto no pasará, no es lo mismo. Pero es verdad que las tecnologías, no solo estas, sino todas, y en especial en los últimos años, que hemos vivido varios cambios muy importantes. Yo recordaba con unos amigos antes de ayer que yo, nada más licenciarme, hizo una noticia que era: llega la autopista de la información. Y era el Internet. Y venían unos señores a Vigo, que es de donde yo soy, a dar una charla en una sala como esta y a ponernos unos vídeos de lo que iba a ser el Internet. Bueno, pues tienes que adaptarte y hay forma de adaptar y hay formas de hacer cosas. Hay que utilizar las herramientas y sacarles partido. En Estados Unidos, el sindicato de locutores ha firmado ya un acuerdo con una plataforma precisamente para esto, ¿no? Para asegurarse de que ellos tengan, cada locutor o cada persona que trabaje con su voz tenga registrada su voz y pueda gestionarla y pueda decidir en qué proyectos quiere participar su voz sintética, a qué coste, a qué precio y con qué garantías. Entonces, que las cosas estén claras al final. Sí. Es que si no... ¿Hay alguna pregunta en el público? ¿Alguien quiere preguntar algo? Yo quería aportar una cosa. Aporta. Pero mientras ya... También es un momento muy llamativo para los profesionales. Yo siempre les digo, la apuesta de valor que tú propones está también en la calidad de tus skills interpretativos, cómo cuentas la historia, cómo enganchas a tu público, o sea, radio, entretenimiento en audio, todo. La forma como también nosotros vamos mejorando a la hora de contar historias, pues sí, puede ser una amenaza, pero al mismo tiempo también es algo que no te paralice para ser mejor, y igual tenemos una profesión muchísimo más enriquecida porque van a convivir las dos. Lo importante es eso, que no nos volvamos locos y nos volvamos 100% IA, sino que dejemos un margen para que fluyan y convivan las dos experiencias sonoras también, porque al final la máquina se tiene que nutrir de algo, y si todo suena igual, la riqueza cultural también se pierde. Perfecto. ¿Preguntas en el público? Sí, aquí tenemos una pregunta. Un micro, por favor. Creo que lo tenemos aquí monopolizado. Sí. Vale. Hola. Hemos monopolizado todos los micros. Hola. Yo quería preguntar si, al hilo de esta necesaria protección del autor, del propietario, del humano que tiene esa voz, si estáis ya aplicando las marcas de agua, las marcas de audio en los productos que hacéis, o si estáis experimentando en ellos, y si están funcionando y si dan resultado. Pues empiezo yo. En nuestro caso, que tenemos una plataforma, un SaaS, en el que cualquiera pueda utilizar voces sintéticas y clonarse su propia voz, lo que sí que estamos planteando para asegurarnos de ese control y de esa, bueno, de manera ética, que la persona que va a clonarse la voz es realmente quien es. Nosotros tenemos una autorización que tiene que grabar la persona que va a clonarse la voz, personalizada con su nombre y apellido,
y luego tenemos los audios que sube esa persona para clonarse la voz. Y tenemos un sistema que machea o que busca que haya una similitud, es decir, que de verdad es esa persona, ¿no?, quien va a clonarse la voz. Obviamente, esto si la persona ya hubiera perdido la voz y no pudiera grabar esa autorización, pues tenemos otros cauces y lo podemos gestionar. El tema de la marca de agua, en nuestro caso, como es una herramienta que debería usar cualquier persona para detectar el audio, como nuestra plataforma, o sea, digamos que todas las herramientas tendrían que tener esa marca de audio para que podamos saber que ese audio es falso, ¿no? Entonces, vale, yo pongo marca de agua, Google pone marca de agua, pero ¿y qué pasa con el resto de plataformas? No ponen marca de agua. Entonces, ¿la marca de agua nos ayuda realmente a identificarlo? Pues no tanto. Simplemente porque no hay esa cohesión desde los que creamos esa tecnología para eso. Incluso hay modelos open source que también están abiertos y tampoco tienen esa marca de agua, ¿no? Entonces, es una barrera, o sea, es una funcionalidad positiva, sí, pero digamos que luego a nivel práctico la vemos todavía como que no funciona muy bien. Sí, nosotros, la continuación de Victoria fue nuestra introducción al mundo del audio con IA, y ahora tenemos otros proyectos, entre ellos Verifica Audio, que lo comentaba Ana, y que nace precisamente cuando nosotros observamos esa evolución rapidísima de la capacidad de clonación y de la accesibilidad al público. Y seguimos trabajando en Verifica Audio, seguimos reentrenando el modelo porque esto no acaba nunca, y planteamos el tema de las marcas de agua, de intentar identificar las marcas de agua, y efectivamente pasa por una parte lo que dice Nieves, que no hay una estandarización, no hay un estándar de mercado que te permita, buscando una única marca de agua, identificarla. Distintas compañías que clonan voces dicen haber ingestado su marca de agua que solo ellos hasta este momento identifican. Y luego además que las marcas de agua, salvo una tecnología que está lanzando Google al mercado, yo creo que en estos momentos, seguro que Mapi nos podía hablar algo más de ella, pero yo lo último que he leído todavía estaba en una fase beta y controlada. Las demás es fácil manipularlas y eliminarlas, transformando el formato del archivo de determinadas maneras, con lo cual pues no sería más bien una marca de agua para probar que es tu contenido, que es tu audio, pero para identificar algo falso a lo mejor no es el momento todavía, no está la tecnología en ese punto, pero es una de las líneas de desarrollo y a nivel regulación es uno de los temas que se barajan, y, sobre todo en todo lo que es síntesis no solo de voz, sino también de vídeo, ¿no? Marcar todo el contenido generado por máquinas. No, la importancia del metadato, o sea, de la información que salga tanto en radio, audio, entretenimiento, todo, que el usuario sepa qué está consumiendo. Está consumiendo, claro. Exactamente. Es complicado, ¿no? Porque, bueno, puedes decirlo como un disclaimer al principio. En el caso de la voz, porque en el caso del vídeo y demás lo ves, pero en el caso de la voz si hay una monetización detrás, sí debería, por lo menos, no sé, si estás monetizando un producto, importante que el usuario sepa qué está comprando. Sí, no, a mí me parece fundamental, pero por eso planteo cuál sería la mejor forma de plantearlo. Y luego es curioso porque respecto a lo que decías de si esto disminuía el valor de Àngels Barceló, de un periodista, ¿no? Cuando se han usado voces clonadas, por ejemplo, en las elecciones en Estados Unidos, han intentado usar voces clonadas para hacer llamadas a las personas, a los electores, para convencerles de que voten por uno o por otro. Utilizando voces sintéticas, necesitaban hacer un disclaimer diciendo esto es una voz, y en cuanto decían esto es una voz sintética, la gente colgaba. Entonces, hay una relación de confianza que sigue estando vinculada al humano, claramente. Sí. Bueno, tenemos que ir cerrando ya, así que os voy a pedir este ejercicio siempre complicado de síntesis, pero estamos en el mundo de la radio. Hay mucha gente todavía con mucha reticencia en torno a este tema. Decidme, si tuvierais a alguien delante con esta reticencia, ¿qué le diríais con un mensaje muy breve del beneficio, de qué le puede aportar la inteligencia artificial? Empiezo por Nieves. Pues hombre, a cada persona esto nos aporta de una manera, ¿no? Yo creo que lo primero es espíritu crítico. Mi consejo sería siempre, aborda esto desde esa primera pregunta, esto a mí para qué y por qué, ¿no?
y un proceso de experimentación de lo mismo a ti, efectivamente, no te aporta, no pasa nada, es que esto no tenemos que meterlo en todos lados porque sí, ¿no? Sí. Pablo. Sí, un poco lo que comenta Nieves, creo que es la experimentación. Puedes dar 1000 vueltas, leer 1000 artículos, pero hasta que no des un primer paso y empieces a experimentar con estas herramientas, que al final es eso, puedes dar un pequeño paso y empezar a ver dónde pueden encajar en tu negocio, en tu empresa, tu organización. Creo que hasta que no des ese paso, ese miedo siempre va a estar por ahí. Hasta que no estés familiarizado con la herramienta, siempre va a haber esa reticencia. Olaya. Pues yo creo que cualquier cosa nueva hay que conocerla, sobre todo para estar en control de qué es lo que haces con ella. Sí. ¿Y Julia? Y yo tener siempre presente la calidad, no volvernos locos con la velocidad, sino ir poco a poco testando, probando y buscando que tanto uno como el otro sigan manteniendo un estándar de calidad para que pueda crecer realmente. Perfecto, pues nos quedamos con esa idea de complementariedad, pero siempre con una regularización y control. Muchísimas gracias a todos nuestros invitados, a Toni Esteve, también a Nieves Ábalos, Pablo Gómez, Olaya Novoa y Juliana Rueda. Os pido un aplauso para ellos, por favor.